de fútbol ha seguido todo el proceso de Paolo Guerrero día a día, ¿no? Vamos a hablar, está con nosotros José Tello Alfaro, que es un experto en temas electorales, porque uno de los temas tratados el día de ayer en el mensaje de César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, ha sido precisamente ¿no? La necesidad de producir una serie de cambios en las regulaciones electorales, en la legislación electoral. Así es, Nicolás, ante todo el gusto de estar acá y efectivamente, ¿no? Corroborar felizmente, ¿no? De que se ha dado pues algo que ya va en una tonada también a lo que dijo el presidente Martín Vizcarra, de realizar ciertos cambios ya en la materia electoral. Cambios que obviamente se van a complementar con los que se han venido produciendo y que obviamente pues ya dan una mayor sistematización también a todo el proceso que definitivamente pues tiene que tener mayores cambios hacia el año 2021, ¿no? Ahora, de lo que ha hablado ayer César Villanueva, ha sido de penalizar los aportes no declarados para las campañas, ¿no es cierto? Claro. Eso evidentemente por el caso Ollanta Humala, Nain Heredia, ¿no? Y Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori, es decir, podríamos sumar varios, ¿no? Porque ahí ese es el tema que muchos penalistas han tocado. ¿Estamos nosotros ante un tema administrativo o ante un tema penal de lavado de activos? Entonces siempre ha habido esa discusión, ¿no? Porque incluso algunos penalistas eran de la idea de que estábamos, por ejemplo, ante un tema de evasión tributaria, lo cual evidentemente pues configura una figura delictiva, ¿no? Entonces, si proviene de una defraudación tributaria, por ejemplo, podríamos estar nosotros ante una figura de lavado de activos. Pero eso es un tema que ahora específicamente ya se zanja, porque recordemos que todo lo que es materia penal es expreso, tiene que estar debidamente tipificado, claro y de manera indubitable. Entonces, el hecho de penalizar la no declaración de aportes de campaña es un gran avance. Ahora, lo que dice Mauricio Mulder, he estado leyendo una nota que publicó en politico.pe, lo que él dice es que en realidad esta discusión que se está tratando de generar sobre si es o no delito, porque digamos, la estrategia de defensa de la gente que recibió sistemáticamente dinero, porque ha sido una práctica sistemática, claro. No solo Odebrecht entregó dinero, así es. Muchísimas empresas peruanas entregan dinero no declarado a las campañas electorales y por supuesto después le pasan la cuenta a quien esté en el gobierno, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre. ¿Sabes qué cosa ahora lo han prohibido? Ya está prohibido que las empresas privadas den dinero, pero eso no impide que por lo bajo se pueda dar la situación. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo ahora? El problema es que lo que la primera, digamos, barrera de defensa de esta gente es negarlo todo. Mentira, claro. Que me prueben que recibió plata en efectivo, pero el segundo paso, cuando les acrediten que hay evidencias de que recibieron el dinero, ¿no es cierto? Y que hay múltiples maneras de hacerlo, entre otras las listas enormes de supuestos aportantes que no aportaron $1 y que es una de las maneras de meter dinero irregularmente en las campañas electorales. Digamos, la segunda barrera de defensa va a ser, esto no es delito. Claro. Pero Mauricio Mulder dice que sí, y que el decreto legislativo 1106 dice textualmente que se pena con prisión de 8 a 15 años a quien adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debería presumir. Pero eso es lavado de activos. Claro, pero hace un rato justamente mencioné eso. Si hay defraudación, porque digamos recibe el dinero y en lugar de destinarse a la campaña se guarda bajo el colchón, es evidente pues de que hay un tema de no declaración de impuestos. Hay un delito. Y producto de ese delito justamente lo que dice ahí la norma citada, que es este decreto legislativo. ¿Por qué? Porque el origen es un ilícito. Entonces, no, pero yo no sabía que es ilícito, es lo que van a decir para defenderse. Es que siempre va a haber una defensa, pero por eso... Claro, bien difícil creerle a alguien que resiste $3 millones y que no preguntaste dónde salía la plata. Por eso que ese caso me saltó de frente al inicio de la conversación. Y yo te digo algo, $3 millones no es un aporte de campaña, pues eso ya es otra cosa, ¿no? El aporte de campaña también es algo que está definido por la norma electoral y tiene un tope. O sea, tiene un tope. Actualmente, por ejemplo, una persona quiere dar un aporte de campaña, tiene un tope hasta 120 UITs. Ahora, si se hace un cóctel, por ejemplo, una actividad de recaudación de fondos, tenemos hasta 250 UITs. Claro, ¿por qué es trascendente esta discusión? Porque cuando estamos hablando de este drama que vivimos como país, de haber tenido cifras de crecimiento, ayer decía en algún momento César Villanueva, ¿qué carajo estamos hablando de la OCDE, ¿no? Que se le fue la boca ahí, ¿no es cierto? Que queremos ser un país de primer mundo cuando tenemos chicos anémicos, ¿no es cierto? Y desnutridos. Entonces, pero esto ¿con qué tiene que ver esta contradicción entre un país que supuestamente ha crecido macroeconómicamente y no ha sido capaz de resolver sus problemas más elementales? Tiene que ver con la gestión del Estado.
tiene que ver con en manos de quién ha estado el poder y cómo se ha estructurado el manejo del poder. Y eso tiene que ver directamente con quién ha financiado las campañas electorales para que luego se gobierne a favor de ellos o en función de sus intereses. Entonces, por eso tiene que cambiar la política en el Perú. En el tema, justamente te mencionaba, ¿no? Estos topes nuevos que han colocado son topes bastante altos. Por ejemplo, estamos hablando de más de algo más de $500,000 que uno puede donar para una organización política sin ningún problema. Estamos hablando de actividades de recaudación, como por ejemplo lo que generó ciertos problemas con Keiko Fujimori en la elección del año 2016, donde el tope rompe el $1.000.000, que se pueden hacer actividades de recaudación de fondos. Ya se está aclarando, pero hay un detalle, el hecho de penalizar la no declaración, se está aclarando, pero hay un detalle, el hecho de penalizar la no declaración es algo muy saludable. Y otra cosa más que es súper importante, lo que ha dicho ayer el Premier es que este tipo de operaciones, cuando son sospechosas, tienen que ser declaradas por la organización política, bajo responsabilidad, obviamente, de sus representantes. ¿Por qué? Porque al igual que un estudio de abogados, una notaría, al igual que, digamos, un agente corredor de bolsa o un agente... Le tendría que alcanzar broker, la responsabilidad. Claro, o sea, el partido recibe dinero. El partido pone en el gobierno a gente que cobra comisiones ilegales y el partido no es responsable de nada. Pero ahora sí. O sea, si sale esta propuesta, sí. Y eso es muy bueno. Otra cosa más, el hecho también de que si uno quiere postular, tenga que ser, obviamente, presentarse ante la UIF y sin ningún problema aclarar cuáles son sus movimientos bancarios, tributación, el tema de algún movimiento bursátil, o sea, levantamiento de ese tipo de secretos. Ahora, hay un tema que no abordó el día de ayer directamente César Villanueva, pero que está planteado en el debate. Es decir, en este momento hay una discusión sobre la reforma electoral que incluye lo que está vigente todavía, es decir, tú necesitas el 4% del padrón electoral para inscribirte como partido, es decir, casi 800.000 firmas. Sí. Que es una desproporción en un contexto además donde la mayor parte de los partidos legalmente inscritos no podrían alcanzar esa cifra. Para empezar, ¿no es cierto? Y hay un detalle adicional, por ejemplo, propuestas como la de Mauricio Mulder. La de los 3 años. Letal. Y ¿sabes qué cosa técnicamente no es viable? Y te lo digo por qué. La ley de partidos políticos, con la famosa ley de dádivas en el año 2016 fue modificada. Esa es la ley 30.414. Pero una de las modificaciones que se hizo era que si un partido político no se sentía, digamos, con la capacidad de poder postular con un resultado favorable, o sea, pasar la valla, simplemente podía esperar una elección, no postular, y esperar una elección y volverlo a hacer la siguiente. Eso es bueno, también rige para los movimientos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vamos a colocar un corsé de 3 años? Ese corsé tiene nombre y apellido. Se llama Julio Guzmán, se llama Verónica Mendoza. Bueno, claro, el problema es que con qué legitimidad, es decir, por ejemplo, si te pones a revisar la situación de los partidos, Perú Posible prácticamente ha desaparecido. El Partido Nacionalista sobrevive, ¿no es cierto?, con dificultad. El PPC, no sé si todavía existe o no, creo que están tratando de sobrevivir, ¿no es cierto? El Partido Aprista está en una disputa donde no se sabe si su representación es legítima o no es legítima. Hay una discusión sobre algo tan elemental para un partido que tiene los años que tiene el APRA, de legitimidad de sus directivas. O sea, es una cosa... temas de democracia interna. Claro, pero entonces, ¿con qué autoridad moral estos partidos van a decidir cuáles son las reglas de juego? Y el propio Fujimorismo, que era el partido más estructurado del país y que el 80% creo de sus congresistas son invitados y mentirosos, gente que no es que no acabó el colegio, como se ha dicho, sino, o sea, cualquiera simplemente entraba en esa lista. Ahí hay un detalle nuevamente en el caso, por ejemplo, del discurso sobre la autonomía de los partidos políticos, que dicho sea paso, el congresista Mauricio Mulder es un defensor a rajatabla. Él dice que, por ejemplo, para democracia interna, que dicho sea de paso, ha sido también tocado ayer el tema por el Premier, ¿no?, que no deben intervenir los órganos electorales porque somos autónomos, porque somos asociaciones civiles de derecho privado, no tienen nada que ver acá en los organismos electorales. Claro, el Premier ha pedido ayer que se fortalezca la democracia interna con la intervención de los órganos electorales. Eso está bien. Pero ahí está el detalle, ese es lo que muchos políticos hierran, de verdad. No tenemos coherencia. Por un lado, dice autonomía de los partidos políticos que no intervengan en sus elecciones internas, pero sin embargo, por otro lado, priva de la autonomía al partido político que no decide postular en una elección y que prefiere esperar 5 años, o si es un movimiento regional, 4 años para un siguiente comicio. Y ahí viene un detalle. Claro, pero el problema es ¿quién va a decir esto, pues, José? Ese es el tema.
El problema de los congresistas. O sea, que hay que producir una reforma electoral que te garantice que haya una efectiva renovación de la vida política nacional, que la gente que siente que que hay una barrera para ingresar en política, con partidos que son clubes electorales, pues porque no existen cuando no hay elecciones, desaparecen, sus comités no funcionan, ¿no es cierto? No tienen una vida real, no tienen democracia interna, porque trata de ser dirigente, activista o de promover una idea distinto de cambio dentro de un partido para ver cuánto duras. No, y aparte, desde que hay un proceso de democracia interna y se maneja el padrón como se le da la gana, obviamente pues van tus electores, la gente que te va a votar como candidato y no están en el padrón. Y hay mil cosas, ¿por qué? Porque no hay nadie Ahora, en su país. hay algunos asuntos puntuales. Uno es el voto preferencial. Ya. ¿No es cierto? O sea, para que desaparezca el voto preferencial tendría que existir democracia interna en los partidos. ¿Por qué? Porque ahí el partido, verdaderamente con una democracia interna sólida, garantiza de que las personas que están postulándose son personas que han ganado una elección interna legítima, no amañada, no ha operado la dedocracia y definitivamente pues puede ser la propuesta electoral que se presenta a la ciudadanía. Y el responsable político de esa propuesta es el partido, más que el candidato. Hoy día tenemos el voto preferencial que arregla esta situación del problema de la democracia interna y que además constituye, digamos, una suerte de propiedad del curul. Si nos damos cuenta, el congresista prácticamente se siente dueño del curul porque él ha ganado la elección por su voto preferencial. Ahora, según lo que alegan, ¿no? Claro, dos cosas finales. Una, la del el tema este de los alcaldes y los gobernadores regionales y la reelección. Porque eso sigue siendo una controversia. Es decir, hay una ley según la cual, ¿no es cierto?, una modificación de la legislación según la cual no puede haber reelección. Pero la ley se publicó cuando ya habían sido elegidos las actuales autoridades. Entonces, teóricamente no deberían aplicárseles a las autoridades que fueron elegidas con la regla anterior. No, ¿o no? Lo que pasa es que nosotros estamos con la teoría de los hechos cumplidos en materia constitucional. Entonces, si sale la norma rige para los que están en ejercicio. Y esa rajatabla, no hay retroactividad en este tipo de casos. Ahora, ¿por qué el Jurado Nacional de Elecciones no quiere emitir una declaración sobre esto? Por una cuestión, a ver, por un lado... Que sería lógico, el Jurado Nacional de Elecciones dice sí o no, pero no dice ni sí ni no. El Congreso también poco lo ha querido hacer porque ha podido dejar... No dice ni sí ni no. El Congreso también poco lo ha querido hacer porque ha podido dejar bien en claro cuál es el sentido de la norma y ha podido emanar incluso eso desde la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que es la indicada para hacerlo. Pero hay un detalle más, el jurado va a calificar el jurado va a calificar las postulaciones. Entonces no puede emitir un adelanto de opinión. Ahora todo ese tipo de situaciones se va a ver en la vía jurisdiccional. Y he escuchado por ahí que hay más de un alcalde que se estaría postulando a la reelección, lo estaría haciendo, obviamente para forzar una definición. Claro, y para que el jurado diga sí o no. Y obviamente eso, si se sigue la línea constitucional, va a ser un no en primera instancia a nivel de jurado electoral especial y un no a nivel de jurado nacional de elecciones. Bueno, y eso podría llegar hasta el Tribunal Constitucional, que es lo que está de moda ahora. Claro, pero hay un detalle, podría darse hasta un recurso de amparo, pero ¿cuál es el tema? No va a detener la elección. ¿Por qué? Porque el mismo TC claro, te pueden dar la razón al final, tienes la razón, pero vas preso, como dicen. No, o sea, no te sepas nada. Tiene la razón. Sí tenías derecho, pero ya pasó la elección. Claro, tiene la razón, sigue pero el otro ya lleva un año sentado en el sillón como autoridad. Claro, eso podría ocurrir. Ahora, finalmente, la bicameralidad. O sea, ¿cuán trascendente es el tema de la bicameralidad realmente? Enorme, pero ¿sabes qué cosa? Sobre eso también quiero ser muy puntual. La bicameralidad no puede ser un engaño, muchachos. Necesitamos mejorar la representación, tener mayor número de congresistas. ¿Por qué? Porque actualmente por cada por cada congresista hay 175.000 electores peruanos. Lo normal es entre 50 y 100.000 por cada parlamentario, diputado o lo que sea en otros países, ¿no? Pero hay un detalle que es bien importante. Nosotros tenemos que llevar la bicameralidad solucionando el problema de su representación, incrementando el número de congresistas, pero ahí viene un detalle que tú hace un momento soltaste y que es muy cierto. Vamos a ver qué voluntad política tiene el Congreso para determinadas cosas. Deberíamos volver, por ejemplo, a ese Congreso racionalizado con mucho menos personal y con mayor cantidad de parlamentarios. No es posible que tengamos 130 feudos. Porque cada uno de los despachos congresales tiene 2 asesores que tranquilamente, ambos sueldos, pagan un congresista. O sea, eso de que si nosotros incrementamos el número de parlamentarios... ¿Va a aumentar el costo? Falso. Simplemente quítame 2 asesores por cada congresista y una secretaria. Y planteemos la idea del staff de asesores a nivel de la bancada. Claro, cuando lo que se estructure, pero eso tiene una relación directa con el voto preferencial. Tú estás eligiendo... A un partido, no estás eligiendo personas. Asesores. Y los asesores están ahí al servicio del... Ya, pero para eso tiene que ocurrir pues una transformación
dentro de lo que son los partidos, porque son clubes electorales, aparecen solo cuando hay elecciones, ¿no es cierto? No hay democracia interna realmente, no hay una posibilidad de promoción y de participación real de la gente, ¿no es cierto? Y encima quieren ellos, estos partidos que estamos definiendo como la absoluta imperfección, quieren decidir que nadie más que ellos haga política en el Perú. No se pasen. Lo peor de todo, mira, volviendo al tema de la bicameralidad, ya plantean una bicameralidad con 130 feudos. O sea, no solucionan el problema de su representación. Ese es el gran problema. Esta es una discusión trascendente, porque nos... Ese es el gran problema. Esta es una discusión trascendente, porque nos interesa a todos, porque al final, y quisiera, te agradezco muchísimo, José, por estar con nosotros, ha sido José Tello Alfaro, experto en temas electorales. Yo creo que la gran discusión que tenemos que enfrentar, y yo creo que eso es uno de los grandes valores del mensaje de ayer de César Villanueva, es que ya basta de discutir quién es el nuevo caudillo, el nuevo líder, el nuevo loquito que ofrece resolver los problemas del país, sino hacer una discusión sobre ideas, sobre programas, sobre propuestas de largo plazo, sobre estrategias, que es lo que no hemos tenido. Y por eso uno puede ser candidato, proponer cualquier cosa, llegar al gobierno y hacer no algo distinto, hacer lo contrario a lo que prometió, porque las ideas, siguiendo a César Villanueva, no importa un carajo en el Perú, ¿no? Pero solamente te pido 30 segundos. Mira, nosotros en el Instituto Peruano de Derecho Electoral somos convencidos, estamos convencidos todos los que estamos ahí, que la educación va a cambiar al país. Y hay un detalle que sí me gustó del discurso de ayer. Se habló de, en la educación, fortalecer lo que se conoce como la educación cívica. Yo te diría, Nicolás, y también invocaría a las autoridades, que, por ejemplo, se enseñen los derechos de control y participación ciudadana. Que los muchachos del colegio sepan lo que es una revocatoria, una remoción, un control a su alcalde. Como lo que ha ocurrido hace poco con Habla Castañeda. Que pueden utilizar esos mecanismos que están desde el año 95 disponibles y que la gente no los conoce. Ahí hay que trabajar con la juventud. Muchas gracias a José Tello Alfaro por estar con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, estamos atentos. Terminó ya la audiencia en el TAS. Se supone que en este momento están reunidos los miembros de este tribunal y en cualquier momento podríamos tener información, ya sea la decisión de